Bienvenidos a este análisis de The Debate. Hoy nos centramos en un coche que, ha sido una constante en las carreteras de América Latina durante años, el Renault Sandero. Su popularidad es innegable, pero la pregunta que nos planteamos hoy es si, teniendo todo en cuenta, sigue siendo una compra inteligente o si, por el contrario, hay razones de peso para pensárselo dos veces. Nuestra charla se va a basar en distintas fuentes, desde análisis técnicos, por ejemplo, del modelo 2016, datos de fiabilidad, las importantes pruebas de seguridad de Latin NCAP, material de la marca y, claro, opiniones de usuarios, que siempre son valiosas. Yo voy a defender que el Sandero, en conjunto, ofrece un valor bastante sólido y, sobre todo, práctico. Y yo, voy a poner sobre la mesa los argumentos que invitan a ser más prudentes. Me centraré en lo que veo como debilidades, sobre todo en aspectos como la calidad de los materiales, ciertas inconsistencias en seguridad que me parecen preocupantes y otros factores que creo que hay que valorar bien antes de decidirse. Vale, pues desde mi punto de vista, el Renault Sandero, y hablo de modelos como el 2016, pero también de los más nuevos, ofrece una relación entre lo que pagas y lo que te llevas que es francamente difícil de superar en su categoría. Si miras el mercado de segunda mano, el precio es muy, muy atractivo. Pero no es solo el coste inicial, Es que hablamos de un interior que sorprende por lo espacioso. Caben 5 adultos, con cierta comodidad. Y tiene un maletero que es referencia, 320 litros. Esto, para una familia o para quien necesite llevar cosas, es un argumento muy potente. Y luego está la economía de uso. Los costes de mantenerlo suelen ser bajos y encontrar piezas, que es algo clave aquí, suele ser fácil, sobre todo en mercados grandes como Colombia o Argentina. El consumo, con el motor 1.6, que puede estar entre 40 y 50 kilómetros por galón en uso mixto, también ayuda en el día a día. Y un punto clave para mí es la fiabilidad de algunos motores, sobre todo el K4M 1.6 de 16 válvulas. Hombre, no es raro oír a dueños y mecánicos decir que es eterno o que está recontraprobado. Su durabilidad es casi legendaria. Además, la practicidad se ve en detalles como los asientos de atrás que se abaten, muchas veces en 13-23, y una altura al suelo que es mayor que la de muchos rivales, lo cual es perfecto para carreteras que no están perfectas o para ciudad con badenes. Y si ya miras versiones más equipadas o más nuevas, pueden tener cosas bastante modernas. Sistemas multimedia como el Medianavo Evolution con pantalla de 7 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, hasta 4 airbags, control de estabilidad SP, ayuda al arranque en cuesta, un paquete funcional y robusto por un precio que yo considero razonable. Entiendo perfectamente el atractivo de esa propuesta, ¿no? Basada en lo práctico y en el coste. Sin embargo, mi análisis de esas mismas fuentes me lleva a ser bastante más cauto. Creo que el Sandero, aunque tenga un precio competitivo, le pide al comprador que acepte, compromisos importantes en áreas que yo considero cruciales y que no se deberían pasar por alto. Empecemos por la calidad que se percibe dentro. A ver, los plásticos podrán ser duraderos, sí, pero la sensación general que dan es de economía llevada al extremo. Casi todo es plástico duro, con texturas muy básicas, ajustes que a veces no son finos. Muchos usuarios usan palabras como berreta, ¿sabes? Eso indica una percepción de bajo coste que afecta a cómo te sientes dentro del coche. La insonorización es otro punto flaco que se menciona mucho. A velocidad de autopista, el ruido del motor, del aire, de las ruedas, se cuela bastante en la cabina, y eso en viajes largos resta confort. Pasemos a la seguridad, que es un tema que sinceramente me preocupa bastante. Las pruebas de Latin NCAP, que es la organización independiente que evalúa esto en Latinoamérica y el Caribe, han sacado a la luz inconsistencias muy, muy preocupantes. Se ha visto que modelos con el mismo nombre, Sandero, Logal, Stepway, tienen diferencias importantes en cómo protegen en un choque lateral según donde se fabriquen, concretamente entre los hechos en Colombia y los hechos en Mercosur, Brasil o Argentina. Y no son diferencias pequeñas, Hablamos de cuánta estructura se mete en la cabina, diferencias en los asientos e incluso en el tamaño y la forma de los airbags laterales. Esto genera dudas serias sobre si la seguridad es la misma en todos. Además, no podemos olvidar el historial. Modelos como el Duster llegaron a sacar 0 estrellas en pruebas anteriores de Latin NCAP y ha habido quejas de usuarios sobre fallos concretos como en los airbags del Oroch o del Clio Mio.
Y a eso súmale que las versiones básicas o los modelos más viejos pueden tener una seguridad muy justa para hoy en día, a veces solo 2 airbags delante y el cinturón de en medio de atrás de solo 2 puntos, el ventral. Y por último, la fiabilidad. Vale, el motor K4M 1.6 16B tiene buena fama, sí, merecida, pero la imagen general de fiabilidad de Renault en la región ha tenido sus altibajos. Estudios europeos, como los del ADAC alemán, que son muy rigurosos, muestran que los Renault más antiguos tienen más averías, y hay informes de problemas eléctricos en Clios o desgaste rápido del embrague en Mégane, y no podemos ignorar esa percepción, muy extendida en Latinoamérica, de que muchos Renault de allí son en realidad Dacia, la marca barata de Renault en Europa, con otro logo, y que quizá no tienen la misma calidad que los Renault europeos. Todo esto me hace preguntarme si el ahorro inicial de verdad compensa estos posibles problemas a medio y largo plazo. Entiendo tus reservas, de verdad, pero creo que hay que ponerlas en perspectiva y sopesar las cosas. A ver, empecemos con eso del valor frente a la calidad que se percibe. Sí, es verdad, los plásticos de dentro son duros, son sencillos, pero están pensados para algo, para durar y ser funcionales en el día a día, que a menudo es exigente, como el de una familia. Son fáciles de limpiar y aguantan el paso del tiempo bastante bien. A cambio de esa sencillez estética, el comprador se lleva beneficios muy claros. Un espacio interior que es de los mejores de su segmento, y ese maletero enorme de 320 litros, que si abates los asientos, se va a unos impresionantes 1.200 litros. Eso es, practicidad pura. ¿Cuántos coches de su precio te dan eso? Si a esto le sumas lo que ya dije, mantenimiento barato, piezas fáciles de encontrar y a buen precio, sobre todo en mercados grandes como Colombia o Argentina, la cuenta sale muy a favor para un tipo de comprador muy concreto. El que busca un coche como herramienta, fiable en lo básico, barato de mantener y muy espacioso para lo que necesite cada día o para la familia, sin buscar lujos ni refinamientos que no necesita. De verdad, la textura de un plástico del salpicadero anula la ventaja de poder meter el carrito del niño sin desmontarlo, o todo el equipaje para irte de vacaciones. Para mucha gente, la respuesta es un no rotundo. Entiendo la lógica, claro que sí, pero mi visión es distinta en cuanto a cómo impactan esas características en el día a día. La funcionalidad es importante, sin duda, un pilar, pero no podemos separarla del todo de la experiencia de usar el coche a diario. Pasar bastante tiempo dentro, ya sea en atascos o en carretera, en un sitio donde la insonorización no es buena, puede acabar cansando. Cuando a 100 o 120 km por hora el ruido del motor y del viento es constante, el confort se resiente. Y esa sensación continua de estar en un coche barato, que te la dan esos plásticos duros, las texturas básicas y, a veces, ajustes que podrían ser mejores, pues le quita grado a conducir y a simplemente estar ahí dentro. Además, esa funcionalidad que destacas a veces tiene matices. En las versiones básicas es normal que falten cosas que hoy vemos casi imprescindibles, como elevalunas eléctricos detrás o incluso que el volante no se pueda regular en altura, algo que faltaba hasta en algunas versiones del deportivo GT Line 2016. La pregunta que yo lanzo es si ese ahorro inicial justifica una experiencia a bordo que para algunos puede sentirse claramente comprometida, en confort acústico, en calidad de materiales, en refinamiento general. ¿Dónde pone cada uno el límite de lo que es aceptable? Hablemos entonces del siguiente punto clave: fiabilidad y mantenimiento. Aquí creo que el Sandero tiene argumentos fuertes. Insisto en la robustez más que probada del motor K4M 1.6 16B. No es solo una impresión, ¿eh? Su diseño, que es relativamente sencillo para ser un multiválvulas y viene de motores europeos muy testados, junto con una construcción fuerte, le dan esa fama de duradero. Es un motor que aguanta bien un uso exigente y mantenimientos que a veces no son perfectos, algo importante en nuestro contexto. La facilidad para encontrar piezas, originales y alternativas, y su precio moderado son ventajas económicas directas, tangibles, para el bolsillo del dueño a lo largo de los años. Incluso si miras estudios europeos como los que mencionabas de la DAC o de consultoras como Motorisi o Wattcar, aunque a veces pongan a Renault con más fallos que la media en algunos modelos o años, también suelen decir que el coste medio de arreglarlos es bajo en comparación. Cifras de unos 250 a 260 libras, unos 300 euros, para arreglos normales en Clios o Méganes. Sugieren que, aunque algo pueda fallar, es poco probable que sea una ruina económica.
Y no olvidemos que en rankings de fiabilidad más nuevos, la marca Renault en general ha mejorado bastante, llegando a estar bien posicionada, como ese 8º puesto de 33 marcas en algún estudio británico reciente. Ese es un argumento válido, en teoría, sí, pero en la práctica yo lo veo, diferente, y creo que hay que matizarlo. La buena fama del motor K4M es un hecho, pero no podemos extenderla automáticamente a la fiabilidad de todo el coche, ni a toda la historia de la marca en la región. La reputación histórica de Renault tiene sus sombras, y los datos concretos de informes como los del ADAC alemán sí que muestran un aumento importante de averías en modelos de Renault cuando envejecen, sobre todo a partir del 5º o 6º año. Y no hablamos solo de tonterías, ¿eh? El ADAC ha señalado problemas repetidos con baterías en muchos modelos, Clio, Megane, Argus, Scenic, Twingo, Traffic, fallos eléctricos específicos en Kangoo y Clio, problemas con inyectores o bombas de gasolina en Megane y Scenic, incluso fallos en el motor de arranque. Son averías que te pueden dejar tirado. Y aquí vuelvo a lo de la calidad diferente para Latinoamérica, los llamados Dacia con rombo. Para aquí, buscando bajar costes, afecte a la duración a largo plazo de otras piezas aparte del motor K4M. Pienso en sistemas eléctricos, suspensión, acabados interiores. Que el coste de arreglar algo puntual sea bajo es un consuelo, sin duda. Pero, ¿compensa de verdad una mayor probabilidad estadística de tener que ir al taller? Para muchos usuarios, la tranquilidad y saber que el coche es menos propenso a fallar puede valer más que ahorrarse algo en una reparación que quizá llegue. Es una cuestión de prioridades y de cuánto riesgo quieres asumir. Pasemos ahora a la seguridad, un tema que sé que te preocupa especialmente y que es sin duda fundamental. Es innegable que ha habido polémicas y críticas en el pasado por los resultados de Latin NCAP. Sin embargo, también es justo reconocer que la marca ha evolucionado y ha hecho avances. Las versiones más nuevas del Sandero y sus hermanos Logan y Stepway, que se venden en la mayoría de mercados latinoamericanos, vienen de serie con un paquete de seguridad bastante completo para lo que es su segmento. Hablamos de 4 airbags, 2 delante y 2 laterales de tórax, control electrónico de estabilidad, ESP, que es vital para evitar perder el control, asistente de arranque en pendiente, HSA, frenos ABS con distribución electrónica de frenada, EBD, y los anclajes ISOFIX para las sillas de los niños. Este equipamiento pone a las versiones actuales en un nivel de seguridad activa y pasiva mucho más acorde con lo que se espera hoy en día. Incluso si vamos atrás al modelo 2016 que mencionamos, ya traía de serie el doble airbag frontal, ABS e ISOFIX, que era lo normal o lo exigido para su categoría en ese momento en muchos países de la región. Renault ha ido metiendo mejoras de seguridad poco a poco. Discrepo con esa línea, fundamentalmente porque el equipamiento actual, que es una mejora bienvenida, no puede borrar ni justificar las inconsistencias y las carencias del pasado reciente ni la falta de transparencia que se vio. El punto más alarmante y que Latin NCAP documentó de forma muy rigurosa y preocupante es esa diferencia estructural y de equipamiento de seguridad entre coches del mismo modelo, Sandero Logan, Stepway, fabricados en Colombia y los fabricados en Mercosur, Brasil, Argentina. Y eso que se vendían con el mismo nombre y se supone con las mismas promesas de seguridad al cliente. Latin NCAP no solo vio que entraba más estructura en la cabina en el choque lateral en los modelos de Mercosur, sino diferencias concretas en la estructura de los asientos y, lo que es más llamativo, en los propios airbags laterales. Los de las versiones colombianas, más parecidas al Dacia europeo, eran de 22 litros y cubrían mejor tórax y cabeza, mientras que los de las versiones Mercosur eran de 18 litros y protegían básicamente el tórax. ¿Por qué Renault pondría sistemas de retención inferiores y potencialmente una estructura menos resistente en coches para unos mercados latinoamericanos cuando sabía que existía una versión con mejor seguridad, la colombiana europea? Esa decisión es difícil de justificar desde el punto de vista del comprador y genera una desconfianza profunda sobre qué prioridad le da la marca a la seguridad en todas sus fábricas de la región. Y esto no es algo aislado si recordamos las 0 estrellas del Duster, que es muy parecido, en un protocolo anterior, o las quejas de usuarios sobre fallos puntuales en airbags de la Oroch. Por tanto, la pregunta sigue ahí. ¿Podemos confiar del todo en la seguridad de un modelo que ha mostrado tanta variación según donde se fabrique? Y por supuesto, el equipamiento de seguridad de modelos más antiguos, solo 2 airbags, sin SP, pues es claramente insuficiente hoy en día. Que lleva. Aquí el Sandero también tiene cosas positivas que destacar.
Versiones como el GT Line 2016, con el motor K4M de 110 caballos y un peso bastante bajo, ofrecían una agilidad y una respuesta que eran francamente divertidas para un coche de su tipo. En general, incluso con motores menos potentes, el Sandero se nota ágil en ciudad, fácil de manejar y de aparcar por su tamaño compacto y buena visibilidad. La altura al suelo, que es mayor que la media, es una ventaja práctica innegable en muchas de nuestras ciudades, con calles en mal estado, badenes enormes o incluso para meterse de vez en cuando por caminos de tierra, si están bien. En cuanto a la tecnología, las versiones más equipadas han ido metiendo sistemas multimedia bastante competentes, como el Media Nav o el más nuevo Media Evolution. Estos sistemas tienen pantallas táctiles de 7 pulgadas, un manejo razonablemente fácil y la conectividad que hoy es esencial, como Android Auto y Apple CarPlay, para usar el navegador y la música del móvil. Algunas versiones también llevan cámara de marcha atrás y funciones de eco-coaching para ayudar a conducir de forma más eficiente. El consumo, como dije, se mantiene en niveles razonables. En conjunto ofrece una experiencia de manejo sencilla, predecible y funcional, que se adapta a las necesidades básicas de moverse. Permíteme abordarlo desde otro lado. Esa agilidad que dices puede depender muchísimo del motor. El motor 1.6 litros de 8 válvulas, el K7M, que llevaron muchísimas versiones básicas durante años, es conocido por quedarse bastante corto de potencia, sobre todo para adelantar en carretera si llevas el coche cargado en cuestas pronunciadas. Tienes que llevarlo muy revolucionado y eso aumenta el ruido y el consumo. La dirección, que solía ser hidráulica en los modelos más viejos, aunque los nuevos pueden tener eléctrica, aunque cumple, no se podía regular en profundidad, y en algunos casos, como el propio GT Line 2016, tampoco en altura. Eso limita encontrar una postura de conducción cómoda para gente de diferentes tallas. La experiencia de marcha en general, como ya dije, se ve empañada por la mala insonorización y la calidad que percibes de los materiales de dentro, que no ayudan a sentir que vas en un coche refinado. El confort para los de atrás suele ser muy básico, muchas veces sin salidas de aire para ellos, sin luces de cortesía propias o sin elevalunas eléctricos en las versiones más baratas. Y la tecnología, aunque esté presente y actualizada en las versiones más altas y nuevas, puede ser muy limitada o directamente no existir en las básicas, que a veces no llevan ni una radio sencilla. En resumen, aunque sea funcional, no se puede decir que el Sandero ofrezca una experiencia de conducción especialmente refinada o avanzada tecnológicamente en toda su gama. Es más bien una propuesta básica y que cumple, sin más. Renault Sandero sigue siendo una opción eminentemente práctica y sensata económicamente. Sus puntos fuertes indiscutibles están en lo grande que es por dentro y el maletero, en los costes de uso que suelen ser bajos gracias a un mantenimiento fácil y piezas baratas, y en la fiabilidad demostrada de motores clave como el K4M 1.616. Para el comprador que pone el presupuesto por encima de todo, que necesita máxima funcionalidad y espacio para el día a día o la familia, y que valora la robustez mecánica básica, sobre todo si está mirando el mercado de segunda mano donde el precio es aún mejor, pues el Sandero sigue siendo un candidato muy válido que da mucho coche por lo que cuesta. Y mi conclusión es que, a pesar de ese atractivo innegable del precio y la funcionalidad básica, las preocupaciones que hemos señalado son importantes y merecen que el posible comprador las valore con mucho cuidado. La calidad que se percibe en los materiales de dentro, que puede afectar a la experiencia diaria, la alarmante falta de consistencia en la seguridad que demostró Latin NCAP según dónde se fabrique, esa diferencia inaceptable entre fábricas como la de Colombia y las de Mercosur, y una fiabilidad general de la marca que, históricamente, y más allá de la buena fama de un motor concreto, tiene luces y sombras documentadas, son factores críticos. El comprador debe ser muy consciente de que acepta estos compromisos, que pueden llegar a ensombrecer bastante la ventaja inicial del bajo precio. No es, en mi opinión, una compra que deba hacerse a ciegas, solo por el precio. Queda claro después de este intercambio que la decisión final sobre comprar un Renault Sandero es compleja y muy personal. Dependerá mucho de las prioridades de cada uno, del presupuesto que tenga, del año y la versión concretos que mire y, como has dicho muy bien y es clave remarcar, incluso del país donde se fabricó el coche, si esa diferencia en seguridad afecta al mercado donde esté el oyente. No hay, por tanto, una respuesta única ni que valga para todos. Exactamente. Nuestro análisis, basado en la información que tenemos de varias fuentes, muestra que hay argumentos sólidos y datos concretos que apoyan las dos posturas.
Lo fundamental, creemos, es que cualquiera que esté interesado en un Sandero investigue a fondo, que compruebe el historial del coche si es usado, que le haga una revisión mecánica completa antes de comprar y sobre todo que sea muy consciente tanto de las virtudes como de los posibles inconvenientes que hemos comentado hoy antes de tomar una decisión informada. El material que hemos consultado ofrece de hecho todavía más detalles y matices que invitan a seguir profundizando en el tema.